Saludos, mis hermanos, a quien tengo la dicha de dirigirme a ustedes por este medio. Que el Señor les bendiga. Quiero en esta ocasión compartir con ustedes otro corto mensaje, el cual he titulado La ira de Dios. Quiero que abra conmigo la Biblia en Romanos capítulo 1, los versículos 18 hasta el versículo 21. En ello leemos lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este es un pasaje rico en cuanto a material teológico. Pablo nos va a hacer una exégesis preciosa concerniente a la culpabilidad del hombre. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes cuatro factores que desenlazan la ira de Dios. Primeramente estaremos viendo por qué se origina esta ira. En segundo lugar estaremos también compartiendo la causa que dio origen al enojo de Dios, es decir, a su ira. En tercer lugar, estaremos viendo las razones que justifican la ira de Dios. En cuarto lugar, estaremos hablando precisamente de la justificación que Dios tiene para actuar con carácter fuerte. Hablar de Dios. Damos por hecho que usted es una persona creyente en Él. Sí, el Dios que se reveló antiguamente, desde los tiempos de que la Biblia señala como el principio, es el mismo Dios que tenemos. No le falta ni más ni menos. Hablar de Dios y su carácter es algo que no es tan sencillo, hermanos. No, hablar de Dios en cuanto a la ciencia de lo que el ser humano puede naturalmente dirigirse hacia Él, no es tan sencillo. Creo que demostramos más ignorancia que conocimiento veraz de quién es Dios. Yo no estoy diciendo que debemos dudar de Él, solo estoy diciendo que ponernos a explicar quién es Dios es más fácil que nos pongamos a razonar que somos sus criaturas. Definitivamente entenderle plenamente a Él ha sido algo que a través de los tiempos nunca ha sido fácil. Pero vamos a hablar luego de esto. Sin embargo, empecemos reseñando lo que el apóstol indica aquí. Porque la ira de Dios. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo. Hay un lugar donde Dios está. Y dice que es el cielo. Y desde ese lugar santo, o sea que representa una enorme distancia y barrera entre nosotros y Él a causa de que nosotros somos pecadores y Él es santo. Dice que desde allí Dios está teniendo control de todas las cosas y también nos está haciendo ver que está enojado. Y Pablo señala aquí la ira de Dios. Esta es una palabra que para nuestro mejor entendimiento, el significado de ella es que Dios está o expresa un profundo deseo. En este profundo deseo se puede entender mejor como excitación de la mente. Dios, en cuanto a su carácter, dice, está excitado, o sea, ha llegado al límite de su paciencia. Y aunque no es una forma humana de entender quién es Dios, sí es una forma espiritual de entender que Él está reclamando el derecho a aquellas criaturas
que con propósito deliberado les hizo o les creó. Así que mis hermanos, teniendo presente de que Dios es un Dios que pide cuentas a sus criaturas, Pablo dice que Él se ha enojado. Y creo que tiene muchísimas razones. Pero veamos primeramente por qué se origina la ira de Dios. El versículo 18 nos da el primer matiz importante que revela aquí la naturaleza de esta ira. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay dos acciones, dice, que los hombres están haciendo que ha originado la ira de Dios. Él le llama la impiedad, que es lo contrario de la santidad, y la injusticia, que es lo contrario de hacer justicia. Dios es recto, Dios es justo, Dios es santo, y también demanda de sus criaturas, dice, sed santos porque yo soy santo. Si algo Dios ha demandado desde la primera vez que se reveló al hombre, que se reveló a Adán y a Eva, les mandó a vivir una vida llena de santidad. El mundo ha olvidado la santidad, y la segunda acción que Dios demanda del hombre es justicia. Cosa que también los hombres, cuando caen en la impiedad, también caen en la naturaleza de ser injustos, especialmente contra Dios. En segunda instancia, el apóstol Pablo aquí en el versículo 18 nos señala la causa que ha originado esta ira, o que ha determinado traer a colación la ira de Dios. Dice que, aparte de ser ellos injustos e impíos, dice, los hombres detienen con injusticia la verdad. Y esto es un asunto muy delicado, porque la verdad le pertenece a Dios. Y si Él algo detesta es la mentira. Pero dice que el trabajo de los agentes de cambio, es decir, de los ministros de las tinieblas, dice, es detener con injusticia la verdad. No entran ellos, ni tampoco dejan entrar a otros. Esto es muy triste y causa naturalmente un terrible enojo. Dice, detienen con injusticia. Es decir, que no permiten. Y esto es lo que estamos viendo en este mundo que está revuelto. Detienen con injusticia la verdad. Y no porque la ignoran, no porque no la conocen. Todo lo contrario, es porque tienen conocimiento, es porque tienen una vasta consideración de quién es Dios, pero hacen caso omiso. Y no solamente hacen caso omiso, sino como dice el apóstol Pablo, también se complacen en la injusticia. Tristemente, esto ha llevado entonces a desencadenar la ira de Dios. En tercer lugar, yo quiero que avancemos un poquito más y vayamos a los versículos 19 y 20 de Romanos capítulo 1. Dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Qué hermoso es saber que Dios ha sido un Dios que se ha revelado a los hombres. Y no hay ninguna justificación de ellos para decir yo no conozco nada de Dios. Pablo dice que Dios se ha dado a conocer. Desde el primer ser que creó hasta el último ser que viva en este mundo tendrá la oportunidad de conocerle. Dice que Dios se ha dado a conocer. Primeramente, Dios se manifestó.
ya sea a través de eventos, ya sea a través de sueños, de revelaciones. Dios se manifestó a todos los hombres. Adán debió tener algún tipo de experiencia con Dios. Tanto Noé como Abraham, como todos los grandes siervos de Dios, incluido Moisés, tuvieron experiencias directas con Dios. Y la Biblia señala que Dios también se manifestó. Y también dice que Él hizo manifiesto las cosas invisibles de Él. Lo hizo visible, dice, a través de su creación. También dice que su eterno poder y deidad también se ha hecho manifiesto por medio de las cosas hechas. Sí, yo sé que posiblemente usted estará pensando o muchos seres en el pasado, incluso en el presente, están pensando, pero yo no he tenido conocimiento de la palabra de Dios. Déjeme decirle algo muy importante. Nadie dice tiene excusa. Primeramente, no hay excusa porque la palabra que tenemos en nuestras manos no es la primera Biblia. La primera Biblia, aunque a usted le sorprenda, mi amigo y mi hermano, no es la palabra inspirada escrita que aquí tenemos. No, sino la palabra manifestada a través de la creación de Dios. Si no, pues vaya conmigo al Salmo capítulo 19 y aquí brevemente haremos un cortísimo análisis de Salmo 19 versículos 1 al 4. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo al sol. Este salmo fue escrito por David. Y David, habitando en cuevas, habitando en un desierto, no importa si estuviera en un palacio, era un hombre que tendría la bendición que nosotros tenemos de tener una palabra escrita. Obvio, hablo de la inspiración, de la palabra inspirada. No, pero él tenía acceso todas las noches a poder leer el Dios que le había creado. Porque dice que la Biblia, dice la palabra de Dios, que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué hay tantísimas estrellas y por qué hay tanta gloria hacia arriba? Pues solamente hay que fijarse en una noche estrellada, hermosa, para contemplar entonces su gloria y las preciosas enseñanzas que Él nos da. Esta es la primera Biblia. Los cielos se encargan de contar la gloria de Dios. Segundo, dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, las acciones de Dios las podemos ver a través de su creación. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Dice que un día emite palabra al otro día. En cada día podemos encontrar una enseñanza de Dios. Una noche, dice, declara sabiduría. ¡Qué hermoso! Es el Dios que tenemos, el Dios que se nos ha revelado a través de su creación. No hay lenguaje, dice, ni ningunas palabras. Es decir, ni es oída su voz, pero sabe, dice, por toda la tierra es oída su voz, desde el hombre que vive en la ciudad hasta el hombre que vive en el campo, y no importa dónde esté, cada día puede hacer lectura de Dios. Así que los hombres no tienen excusa, tienen la primera Biblia, la creación de Dios. En cuarto lugar, encontramos, mis hermanos, también la justificación de esta ira. En el versículo 21 que también ya leímos, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En cuarto lugar, entonces, vemos que Dios justifica su ira. ¿Sí? Algo que muchos los hombres pueden cuestionar porque naturalmente los hombres comunes piensan que Dios es amor. Y sí es verdad que Dios es amor, pero también Dios es un Dios que pide cuentas a aquellos que también ha creado. Y dice que su enojo se hace manifiesto por 4 cosas que los hombres hacen contra él. Primero, no le glorificaron como criaturas de él. Segundo, no le dieron gracias. El hombre por naturaleza es malagradecido.
Sí, no le agradece por el aire que respira, no le agradece por el bien de salud que tiene, no le agradece por la vida, no le agradece por los bienes. Dice que también se envanecieron. El conocimiento y la ciencia, principalmente en nuestros días, ha hecho que el mundo se olvide de Dios. Y número 4 dice, se entorpecieron, se llenaron dice, de envanecimiento. Los hombres oscurecieron, dice, su corazón, lo turbaron con acciones inicuas. Por tanto, la ira de Dios se ha revelado y se está haciendo manifiesto, porque nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que llama a cuentas a aquellos que también les ha creado. En la segunda parte de este sermón estaremos viendo los otros versículos que señalan o destacan también la ira de Dios y la provocación de estos para con él. Que Dios les bendiga.